Amigos de líderdeproyecto.com, otra vez su amigo Raimundo Sánchez Ticó, vicepresidente de la mesa directiva de PMI Capítulo México. Y en esta ocasión vamos a platicar un poco acerca de las diferencias entre lo que puede ser el Project Management tradicional con el análisis de negocio y el Business Analyst. Y cómo se pueden mezclar trabajando juntos. Bien, vamos a empezar con el análisis de negocio. El análisis de negocio, como su nombre lo indica, tiene una etapa de analizar el negocio. Esta etapa es muy importante y hay que quedar claro. Entra esta etapa antes de que empiece el proyecto tradicional. Observemos el proyecto tradicional. ¿Cómo es su ciclo de vida? Inicio, planeación, ejecución, monitoreo, control y cierre. En el análisis de negocio, la primera etapa es analizar el negocio. Después viene planeación de los requerimientos, después viene el análisis de los requerimientos, luego viene la trazabilidad de los requerimientos y luego viene la evaluación de los requerimientos. Vamos a ver cómo estas etapas de la parte de análisis de negocio se intersectan con la parte de Project Management tradicional. Primero entra la parte de análisis de negocio. ¿Qué es lo que pasa ahí? Se analizan las oportunidades del negocio que se pueden aprovechar, se analiza el mercado exterior, se analiza cuáles son las capacidades actuales de la organización, se analizan los riesgos y en función de eso nosotros hacemos varios planteamientos en donde nos ponemos problemas en la organización y nos planteamos como analistas de negocio cómo vamos a resolver esos problemas. Entonces son planteamientos de ver los elementos externos de la organización, los elementos internos, qué problemas hay para que se cumpla la estrategia y cómo la vamos a resolver. ¿Qué va a pasar con esto? Va a detonar proyectos. Ahí es donde empieza la parte en el ciclo de vida del proyecto tradicional, la parte de inicio, el grupo de proceso de inicio de proyecto. Es donde empieza la parte de los project charter, identificación de interesados, todo lo que está en la parte de inicio que viene en el PMBOK. Y empieza y se detonan los primeros proyectos. Posteriormente viene la etapa de planeación. Tanto la etapa de planeación del PMBOK, del proyecto tradicional, como la etapa de planeación de la parte de análisis de negocio, se hacen prácticamente al mismo tiempo, pero tienen diferencias muy importantes. Primero, la planeación del proyecto, pues del PMBOK es propiamente eso, es planear, realizar el plan de trabajo de todo el proyecto. Y la planeación del análisis de negocio es elaborar un plan de trabajo para poder posteriormente ejecutar el levantamiento de los requerimientos del proyecto, de los requerimientos del producto, los requerimientos de la solución, los requerimientos de los interesados, los requerimientos de transición, etcétera. Cuando nosotros hablamos de requerimientos en el PMBOK, en los proyectos tradicionales, solamente en el PMBOK se enfoca a los requerimientos del proyecto. Es decir, el análisis de negocio se enfoca a planear cómo se va a levantar los requerimientos del producto, de negocio, de stakeholders, etcétera, y el PMBOK solamente se enfoca a planear cómo se van a levantar los requerimientos del proyecto. Esa es la gran diferencia. Muchas empresas quieren hacer un levantamiento tanto del producto como del proyecto, como de la solución, etcétera, solamente con lo que está en el PMBOK. Definitivamente está incompleto y es una de las razones de por qué los proyectos fracasan. De acuerdo a análisis de Standish Group, la segunda o la tercera, no recuerdo bien, la segunda o la tercera razón de por qué los proyectos fallan es precisamente porque no se compagina bien el levantamiento de requerimientos. Cuando nosotros podemos sincronizar a un analista de negocios y a un project manager en un levantamiento de requerimientos efectivo, pues evidentemente que vamos a tener más probabilidades de que el proyecto tenga éxito. Bien, esa es en la parte de planeación. Después, siguiendo el ciclo de vida del proyecto, de acuerdo al PMBOK, sigue la parte de ejecución y monitoreo y control. ¿Qué pasa aquí? Aquí nosotros, en la parte de análisis de negocio, entramos a la etapa de análisis. Es decir, empezamos a analizar los requerimientos, pero repito, los requerimientos del producto. Y aquí vienen muchas cosas. Estos requerimientos del producto tienen que estar alineados a lo que quiere el negocio, a las técnicas identificadas en planeación, a qué stakeholders vamos a involucrar, etcétera. Es muy importante entender algo. El project manager como el analista de negocio tienen que estar totalmente sincronizados en realizar estos trabajos. Si no están sincronizados, entonces sí va a haber problemas y no se va a hacer lo eficiente que se requiera. Entonces, en la parte de análisis, en la etapa de análisis,
de esta parte de los analistas de negocios, en la etapa de análisis, lo que se hace es elicitar. Esa es la palabra, elicitar los requerimientos. Es decir, obtener los requerimientos, madurar los requerimientos, priorizar los requerimientos, ¿sí? Para que podamos tener alcances del producto completos, ¿sí? Cuando nosotros logramos tener esto, ¿sí? Entramos dentro del análisis de negocio a la etapa de trazabilidad. Esta etapa de trazabilidad la podríamos compaginar en el ciclo de vida del proyecto con la parte de monitoreo y control, ¿sí? ¿Qué hacemos en la parte de trazabilidad? Nos estamos cuestionando constantemente si el requerimiento sigue siendo vigente, si hay que cambiar algo, si tenemos que modificar algún atributo de los requerimientos, ¿sí? Recordemos que los requerimientos siempre van a cambiar, nunca van a ser los mismos, ¿sí? Maduran. Entonces, es importante entender esta maduración y trabajarlo con el cliente. Eso es lo que se hace en la parte de trazabilidad. Y hay técnicas, herramientas y mejores prácticas para hacerlo. Cuando se hace esta trazabilidad, en el ciclo de vida del proyecto, y estamos en monitoreo y control, el proyecto se ha estado ejecutando. Entonces, cuando se ejecuta, empezamos nosotros ya a generar entregables. Cuando generamos entregables, pasamos a la última etapa del análisis de negocio, que es la evaluación. Lo que se conoce en el mundo de desarrollo de software como la parte de testing o pruebas. Es decir, probamos que realmente los productos que se generaron en el proyecto, ¿sí?, cumplan con los requerimientos que fueron analizados, que fueron trazados, que fueron evaluados y que están alineados a la idea de negocio y que están cumpliendo. Si no cumplen, entonces el proyecto tiene que hacer una solicitud de cambio hasta que cumplan, ¿sí? Entonces, esa es la parte de evaluación de la solución, que cumplan los requerimientos hasta que estén satisfechos por los usuarios, por los mismos stakeholders clave, con el sponsor, incluso si estuviéramos hablando de un proyecto tradicional, un proyecto ágil por el product owner, por el coach, si fuera una metodología de Extreme Programming, o por el Scrum Master, si fuera una metodología de Scrum, o por el Project Manager, si fuera una metodología tradicional. El mensaje aquí, muy importante, es que ningún proyecto se maneja con un solo framework, con una sola metodología. La mezcla es lo más importante. Y entre mejor podamos conocer los marcos de referencia y las posturas y filosofías de gestión de proyectos, podemos ser más asertivos en la solución que podemos ofrecer a nuestro proyecto. Una de las características al decir que un proyecto es único es eso, que un proyecto al ser único quiere decir que podemos combinar varios marcos de referencia o utilizar lo que nos sirva para ser más asertivos en nuestro proyecto. Bien, amigos, pues agradezco mucho la oportunidad de esta intervención. Y bueno, reitero mi nombre, Raimundo Sánchez Ticó, vicepresidente de la mesa directiva de PMI, Capítulo México. Espero les haya agradado el mensaje. Muchas gracias. Hasta luego.